Vamos a darle la bienvenida al resto de Venezuela en nuestra hora nacional, a Guarenas, a Guatire, Maracaibo, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, La Guaira, Carigua, Araure, Mérida, Maturín y un largo etcétera. Tengo vía Zoom una invitada muy especial, gran amiga, alguien que uno quiere, que admira, periodista, host de radio, actriz de televisión, de teatro y de cine, ahora tiene podcast, nos hizo la vida a cuadritos y nos hizo sufrir, padecer y celebrar un embarazo maravilloso. 500.000 cosas que hemos compartido con alguien que ahora está representándonos afuera del país, que uno siempre tiene cerca. Bienvenida a mi queridísima Mónica Pascualoto. Luis, ¿cómo estás? Feliz de poder conectar contigo y estar con toda tu gente hoy aquí conversando. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo te va? Muy bien, contenta. Creo que este año para muchos es un año esperanzador para los que Sí. queremos volver a abrazar. Así que nada, aquí estamos. Y volverán y nos abrazaremos, eso estoy Así seguro de es, eso, así segurísimo es. de eso. Mira, cariño, estás con el podcast Bajo este Techo, ¿verdad? Que estás haciendo junto a Ralph, a quien quiero mucho también. Ralph fue mi maestro de actuación en un momento determinado. Yo hice el taller de Ralph cuando estaba aquí en Venezuela. Este, y están hablando de lo que sucede en esa casa. Es sobre todo paternar, Luis, porque hubo una vez a mí me llegó una frase que leí en un libro que me cambió mucho la perspectiva de lo que uno aprende de ser padre, supuestamente. Siempre habíamos crecido con esa frase de que los hijos no vienen con un manual debajo del brazo, no hay universidad para ser padre. Y esa frase, justamente en un libro de paternidad, decía que comprarte un violín no te hace violinista, como el mismo hecho de tener un hijo no te convierte en un buen padre, que eso se estudia, se practica, se hace, es una tarea del día a día. Y a partir de ese momento entendí que hoy en día hay mucha información que está al alcance de nuestras manos, que nos hace entender que cada hijo es diferente, que cada hijo nace en un momento diferente de la pareja y recibe a unos padres también diferentes en ese momento, que la neurociencia ha avanzado muchísimo para entender qué pasa en las cabecitas y en esa formación, digamos, de nuestros hijos como seres humanos. Y mi meta mayor era lograr una gente que fuese medianamente feliz y que tuviese herramientas para enfrentarse a los sub y bajas de la vida. Claro, Entonces pero salió esta necesidad de explorar, de conversar con otros padres acerca de crianza y traer obviamente al tapete libros, terapeutas, cursos y todo este tipo de cosas que te van nutriendo y que a la hora de la verdad hacen mucho más fácil esa dinámica de parentar. claro, pero también está la discusión de que todas estas nuevas tendencias que han aparecido, de todo el tema de la neurociencia, de todo el tema psicológico, de una cantidad de cosas que se empiezan ahora a diagnosticar que antes no se diagnosticaban. Por ejemplo, el TDAH, cosas como esas que de repente yo digo, es que yo creo que todos sufrimos de TDAH en nuestra infancia, pasa que no se diagnosticaba y que cada quien buscaba su manera de poder lidiar con eso y trabajar con sus fortalezas, sus debilidades. Por eso yo decía, hay gente que decía que estudiaba de noche porque se le grababa mucho más rápido toda la materia, otra que tenía otra maña que era escribirlo para que se grabara la materia, otro decía, no, yo me acuesto boca abajo, cada quien buscaba como su acomodo. Eh, y están toda esta cantidad de cosas que hay, la educación respetuosa, y hay una cantidad de teorías que salen, y son tantas, como dices tú ahora, que a veces uno también se confunde, es decir, cuáles son verdad. Porque uno dice, bueno, uno tiene el ejemplo de los padres de uno que con sus virtudes o defectos criaron seres humanos, buenos seres humanos en cierta manera, seres humanos de ley, unos seres humanos que trabajan y son productivos a la sociedad, respetuosos y demás. Entonces, ahora a veces también se habla de la sobreprotección, o se habla que todos caemos en eso, creo que en esta época con los hijos. Hay una cantidad de cosas que uno dice, pareciera que
entre más conocimiento, más hemos complicado una cantidad de cosas y no se están viendo de repente muy buenos resultados que siguen en algunos casos. Mira, yo creo que la información siempre te da poder. Eso es uno. Luego lo que acabas de decir es totalmente cierto. Cada hijo es diferente, cada hijo va a asimilar cosas de manera diferente y eso también lo aprendes. Cuando hablo de la neurociencia, por ejemplo, hoy se sabe que dejar llorar a un niño en la cuna para que aprenda a dormir, lo que le generas es una cantidad de cortisol en el cuerpo como tal, que a largo plazo, según los estudios, se ha visto que son niños que tienen mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que cuando tú aprendes más, y esto también surge porque yo tengo muchos años de terapia encima, en donde, por ejemplo, aprendí que cuando mi papá murió repentinamente a los 16 años, por no haber tenido un proceso de duelo sano y saludable, se generaron heridas de infancia complicadas que se ven reflejadas después en tus relaciones de pareja. Luego los tipos de apego, todo ese tipo de cosas viene de esos primeros 7 años, por ejemplo, en donde tú formas a un ser humano. Y lo cierto es que llegamos a la adultez y empezamos a encontrarnos con problemas de no sabes ser asertivo, estás envuelto en relaciones tóxicas todo el tiempo. Y ese tipo de cosas es porque al final, mientras crecíamos, no teníamos el conocimiento terapéutico para ir guiando y decirle a tu hijo, mira, esto por aquí, esto por allá, y no es sobreproteger, es sencillamente entender. Y yo que tengo dos que son el agua y el aceite, porque es que me pusieron dos extremos completamente distintos de hijos, es súper interesante entender que en el proceso de ayudarlos a descubrir la vida, tengo que darles herramientas o mostrarles herramientas diferentes a cada uno. Después el hecho de que están creciendo en una sociedad con pantallas, por ejemplo. O sea, es como que si tuviésemos a nuestros hijos desde los 3 años y los lleváramos al casino para que sintieran la dopamina y la oxitocina y la serotonina que se enciende cuando estás en un slot machine, en una máquina de esas. O sea, le estamos dando cocaína a los chamitos desde chiquitico. Entonces... Es un ejemplo para los que nos están escuchando. No. Claro. Y esas cosas no lo estamos viendo ahorita, lo vamos a ver cuando nuestros hijos tengan 18, 19 y 20. Pero lo que sí se sabe es que cuando se hace estudios neurológicos y se puede medir la cantidad de sustancias químicas que genera el cuerpo cuando está frente a estos aparatos, luego es decisión tuya si se lo deja o no se lo deja, con qué cantidad se los deja o no se los deja, porque tampoco los puedes excluir de una realidad en la que están viviendo. Pero como lo que yo siempre digo, la información es la base de la toma de las buenas decisiones. Yo no te estoy diciendo cuál es el camino, porque a mí tampoco me lo han dicho, pero mientras más información tienes, más capacidad tienes de tomar también acciones y decisiones. Decidir por dónde te vas a ir, es decir, cuál de todas las vías quieres elegir, porque hay una cantidad de vías enorme. Correcto. El Sin tema de saber las cuál es la pantallas, por ejemplo, tampoco. el tema de las pantallas podría ser muy parecido a lo que nosotros sufrimos o lo que nosotros vivimos con la televisión, ¿no? Uno tenía ese aparatico ahí cuando era niño, que tenía ciertos limitantes con el tema de la programación, es decir, tú sabes qué podías ver, qué no podías ver, era por horarios, era como mucho más... lo lento que era la edición en esa época, la edición, o sea, hoy en día ni siquiera es eso, hoy en día todo es short video, todo dura menos de 3 minutos. Sí. Y en 3 minutos tienes un cambio completo de atención de otra cosa, el ritmo de edición es diferente. La impaciencia es una cosa que tenemos que trabajar un montón con los chamos nuevos ahora porque todo es inmediato. Mira, Claro. Vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar Samuro de Charlie Papa y Rock and Mau, pero nosotros seguimos conversando en YouTube y ya regresamos por Onda de la Superestación. Súper. Porque aparte, claro, no solamente eso, nosotros vivimos una época donde estaba el correo, yo mandaba una carta y esperaba 3 meses la respuesta de la carta. No había celulares en la infancia y tú tenías que esperar llegar a la casa para enterarte de algo si alguien te había llamado. Estaba la contestadora en tu casa, claro, y tú en medio de esperar la llamada de una novia, de un novio, un pretendiente, una pretendiente, tenías que esperar llegar a tu casa a ver si había dejado un mensaje en la contestadora. No era de inmediato. Ibas a un restaurante y te tocaba hacer experimentos en el vaso de Coca-Cola que quedó mezclándolo con todo lo que uno tenía allá adentro. Exacto, y hacía el ruidito con el pitillo y hacía con la burbujita en el vaso de tus diversiones. O te dice, no juegues con el cuchillo que te va a cortar, muchacho, carajo.
uno se divertía con que otra cosa, estos tienen el teléfono, pero también tiene una cantidad de información, es decir, Salvador me habla de Putin y de Ucrania, entonces yo digo, ya un momento, Salvador a los 6 años de repente conocía todas las banderas del planeta porque había un juego que era con las banderas, unos circulitos que eran las banderas, entonces una se paró en un hotel en Bogotá y habían 14 banderas y me dijo las 14, y una era como de, no sé, Moldavia, una país que ni siquiera sabía que existía y la tenía clara. Tienen demasiada información, pero no tienen vivencias. Sí, sí. Entonces no saben cruzar la calle, pero una saben, mezcla. saben que es la ONU y quién es el presidente de la ONU, pero no sabe cruzar la calle. Es correcto. O sea, es que hay que buscar como esa media. Por ejemplo, el otro día a mí me pasó algo súper interesante con Mark, que aquí había como un bailecito de esto y él tenía como su noviecita y alguien lo había invitado a salir y el carajo llegó y me dijo, mamá, ¿tú crees que yo le puedo mandar esto que me contestó ChatGPT? Y el tipo le preguntó a ChatGPT, el plot de ChatGPT fue perfecto lo que le preguntó. ¿Cómo podía decirle a una chica de 11 años que no es su novia, que él no podía decirle si sí o si no todavía porque tenía a alguien invitado? Y ChatGPT le dio una respuesta terapéutica de cómo no hacer sentir mal a la niña. O sea, cosas maravillosas. Pero hay obviamente que hacer como un balance, porque lo otro también son impacientes. O sea, y es que el problema no es solamente la impaciencia. Hay un libro que se llama Generación Ansiosa y es un científico que viene estudiando desde hace 20 años el cerebro de los adolescentes expuestos a las redes sociales, a social media sobre todo, y a la inmediatez. Y los niveles de suicidio, de frustración, de tolerancia a la frustración y todo eso está en crisis horrible. Entonces es como que, ok, yo te lo permito, pero a la vez uno tiene también que estar consciente de que es tal cual como que si tú le dejaras tomar vodka a tu hijo todas las tardes o cada vez que tu hijo tiene una pataleta, tú le das un traguito de vodka para que el vodka le haga pasar la rechera. Bueno, yo lo he pensado. No, mentira, eso es un chiste, señores. Mira, vamos a regresar a la radio. Hablamos de la generación ansiosa en la radio para que nos escuchen la mayoría de las personas. Porque, pero también el tema de frustración tiene que ver mucho de la pantalla, pero también tiene que ver mucho con nosotros que no dejamos que se frustren. Luis Jerónimo Abreu te invita a una tarde de terapia extrema. ¡Ey! ¡Ey! De parejas, de géneros y más. Mal entendido. Por Onda, la superestación. Y estamos de regreso con Malentendido aquí en Onda, la superestación 416. Regresamos a la radio con la señora Mónica Pascualoto. Estamos hablando del podcast Bajo este Techo, que toca los temas de paternidad y maternidad desde todos los puntos de vista. Estábamos hablando en Mundo UR de la generación ansiosa, de esa impaciencia que tienen nuestros chamos ahora porque, bueno, le ha tocado vivir una época en la vida con una cantidad de regalos tecnológicos maravillosos y peligrosos. Es decir, está la videollamada. Uno antes, cuando tenía algún familiar en el exterior, esperaba los domingos para llamar por teléfono, toda la familia reunida, y era a través del teléfono fijo de la casa, y todo el mundo gritaba, y los vecinos se enteraban que hablaste con Italia, o con España, o con Miami, y era cartas, cuando alguien viajaba, llevaba la carta regresada, si no era por hipostel, certificado y expreso. Y una cantidad de cosas en los restaurantes, estábamos conversando que uno de niños jugaba con el refresco, ¿verdad? Mónica que decía que mezclaba todos los colores de la colita con no sé qué, una publicidad con la otra, con la roja, la blanca y la oscura. Y uno hacía ruido con el pitillo y hacía burbujas y una cantidad de cosas porque no tenías la pantalla, ahora la tienen, es todo inmediato. Entonces tienen muy poco nivel de la frustración y muy poca paciencia. Sí, hay un libro, el autor se llama Jonathan Haidt, el libro se llama Generación Ansiosa, y esta persona viene estudiando a adolescentes desde hace 20 años, y hay un hito que se marca impresionante entre los teléfonos regulares y cuando llega ya el teléfono inteligente. Y habla de las tasas de suicidio, las tasas de depresión en adolescentes, lo terrible de las redes sociales y la comparación, sobre todo, por ejemplo, en las niñas con el aspecto físico, que las niñas se ven más vulnerables a esto, los niños se ven más vulnerables a la pornografía desde los 8 años. Es la edad promedio en donde los niños a través de los teléfonos celulares tienen acceso de manera accidental
a pornografía. O sea, los datos son brutalmente alarmantes, pero cuando hablábamos esto de que utilizamos, que era como, que yo te ponía este ejemplo y lo pone él en el libro, es como que cuando tú estás triste, ¿verdad? En vez de manejar tu tristeza y ver cómo arreglas tu bravura, tu tristeza, lo que tú tienes, tú vas y te sirves un trago, porque el alcohol te hace olvidar eso. No estamos incentivando el alcohol para que los que me escuchan es un ejemplo educativo acerca de lo que podría llegar Correcto. a parecerse una pantalla y la dopamina y demás. Correcto. No estoy haciendo apología a que tengan que hacer eso, es todo lo contrario. Exacto. Obviamente uno debería tener las herramientas emocionales para aprender a sobrellevar la frustración, la tristeza, lo complicado. Para eso también hay ayuda profesional si vas más allá y necesitas ayuda profesional. Mónica, pero ahí donde jugamos el papel los padres, porque bueno, uno siempre trata de supervisar, indudablemente la responsabilidad de supervisar todo lo que ven o consumen a través de esa ventanita que son las pantallas. Pero también es como esta generación, por ejemplo, los padres están mucho más presentes, ¿no? Nosotros creo que eso lo hemos cambiado un montón. Somos más presentes que las generaciones anteriores, que se dedicaban a trabajar y dejaban la educación en un 80% en manos de las madres. Correcto. Pero todo esto entonces, lo que te estaba contando que está pasando es que, por ejemplo, cuando el niño tiene una pataleta o tiene una frustración o tiene algo, caso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío. Mi hija, fastidiosísima para comer. Cuando entonces se pone y te tienes que comer la comida y tienes que comer balanceado y tienes que comer las verduras y no sé qué. Va a haber pataletas, se va a poner a llorar, se va a poner histérica y entonces llega la abuela, por ejemplo, y para que ella coma, le prende la pantalla enfrente. Su atención deja de estar en el problema, en la comida, en lo que sea, se enfoca en la pantalla, se le acabó la cosa. Tienen que montar a los niños en el carro, ponerle cinturón de seguridad. Empieza la pataleta, empiezan a llorar y para ponerle, no, ponle la pantalla, los distraes. Y es exactamente lo mismo como si un adulto, ¿ok? Sin hacer apología de que uno no debe beber, porque eso no está bien, agarras y utilizas una sustancia para que tu cerebro se calme, se te olvide y pases. Y eso es lo que está pasando con los celulares. O sea, la frustración la matan o la pataleta la matan con controla, pégate aquí lo tienes. Sí, bueno, se ha vuelto, los celulares se ha vuelto la niñera del siglo XXI, indudablemente. Correcto. Pero también es el tema de lo que hacemos en casa, es decir, cuando yo recuerdo que yo era fastidioso para comer, sigo siéndolo. O sea, una ensalada para mí es una cosa es un insulto personal. Muchas veces, pero a mí me decían, no te paras hasta que te comas la ensalada y la lechuga se ponía marrón y yo sentaba 3 siglos sentado así en la mesa con cara de no quiero. Pero es también como manejamos los conflictos en casa ahora, porque es eso, no les damos chance que se frustren, tratamos de protegerlos tanto que entonces no pueden sufrir para nada, se nos arruga el corazón con cualquier cosa que no les salga bien. Hay una cantidad de cosas, la competencia de los padres que siempre ha existido, pero creo que se ha incrementado en la maqueta del colegio, entonces llegan las maquetas hechas por 3 arquitectos graduados en Harvard, y el que si tú dejas que tu hijo la haga, llega con la maqueta torcida y desnivelada, y entonces estamos protegiendo tanto a los chamos eso, que no se frustran, que no tienen paciencia, que no ven el fracaso como una cosa que puede ser normal, cotidiana, y que hay que superar y esforzarse. Sí. O sea, creo que podemos... O sea, yo soy del parecer de que ciertamente hay mucho que hacer y hay mucho que pensar para entender qué necesita realmente ese pequeño ser para convertirse en alguien estable, independiente, en alguien que se sepa valorar, que tenga autoestima, porque yo no sé si tú has ido o has hecho proceso terapéutico alguna vez en tu vida, pero yo crecí con problemas de autoestima. Yo vengo de una casa en donde hubo amor, donde hubo 30.500 cosas y te pones a ver y hay muchas cosas que yo he ido corrigiendo en el camino y que digo, wow, y esto tiene que ver con esto. Si a mí me hubiese pasado esto, de repente yo hubiese sido diferente. Mi hermano tuvo una vida totalmente diferente a la mía y obviamente, entonces eso te hace que tengas relaciones más sanas en el futuro con tus jefes, con tus padres, con tus hijos, con tus parejas. Entonces, la idea de, a lo que íbamos, entrar en estas conversaciones, sobre todo con muchos amigos, porque nos sentamos a conversar con muchos amigos, es ¿qué sientes tú realmente que después de haber pasado por procesos terapéuticos hubiese sido mejor para ti
como niño en tu crianza y en tu infancia, porque en la época de nosotros todos los hijos eran iguales, a todos les daban exactamente lo mismo, unos recibían más palo que otros, y la violencia física estaba bien porque esa era la manera, un buen trancazo a buena hora, era la mejor. Yo no considero nunca que la violencia física sea buena en ningún momento de nuestras vidas, porque yo no toleraría que Ralph me dé un golpe a mí porque yo no lavé los platos. O porque no hice lo que él me dijo que tenía que hacer, porque eso es lo que pasa con los padres. Pero eso no quiere decir que no tengas que cumplir con tus obligaciones o que no tengas que ser firme con los límites. O sea, creo que fue, como te digo, fue un proceso de descubrir que ya van 11 años, que estoy entrando en la adolescencia con el grande y van cambiando los conflictos, van cambiando los problemas, van cambiando los retos y siempre hay mucho que aprender. Sí, ya, el mío también tiene 11 años y está en la etapa donde dejó de ser simpático. Y el otro dije, llegó la etapa donde hay días que me cae mal. Que Claro, no sería amigo claro. de él si tuviera 11 años. Claro. Pero, y hay un momento complicado que llega ahora, ¿no? Y hay que saber también cómo irlos manejando porque hay mucha información, pero también es eso. Y creo que vienen más tercos que nunca, vienen con la capacidad de discutir mucho más claro Y en que lo es que quieren. buenísimo. Luis, Vienen eso es con buenísimo. argumentos, Porque pero cuando seas serios. adulto, Ya, a dame uno un le segundo ponen que el tengo que reto. hacer el corte de la emisora, porque Ok. seguimos hablando en YouTube. Vienen con una cantidad de argumentos que uno dice, es cuando uno vuelve. Mónica, uno siempre estuvo en desacuerdo con el por qué yo lo digo. Y hay momentos que te provoca decirle porque me da la gana, loco. Porque ya te dicen tantas cosas y ya discuten con tantos criterios, ya te vienen con tantos argumentos que dices, ¿sabes qué? Porque me da la gana, no discuto más. Anda a bañarte. Claro. No, nosotros tuvimos una conversación hace 15 días, de hecho, con el terapeuta, sentados Mark, mi chamo y yo, y era muy interesante porque era como que eso les da a ellos la capacidad y la herramienta de negociar, discutir, porque tú quieres un niño que cuando sea adulto no sea subordinado de todo, sino que también diga, no, yo quiero esto por esto, No por estoy esto de y por acuerdo, esto. pues, tan sencillo como eso. Y los estás entrenando para eso, pero el terapeuta le dijo, ok, pero tú todavía estás bajo el mando de esta persona, así que esta persona va a llegar un momento en que después de argumentar te va a decir, me parece maravilloso tu argumento, entiendo perfecto tu argumento, pero esta es la norma, este es el límite y no hay más discusión. Y él lo escuchó y dijo, wow, o sea, y estos últimos 15 días han sido interesantísimos. Pero fíjate que eso Interesantísimo. yo eso se lo digo a Salvador. Dime tu razón para no. Ok, me parece bien, pero si tú pones esa razón y te pongo esta y esta. Y me dice, te odio. Porque cuando cae en cuenta que no Claro. la puedes seguir, pero me dice desde el Yo cariño, lo te mando a odio. ChatGPT, ¿no? le digo, búscame en ChatGPT, si tú me consigues 2 o 3 artículos que defiendan lo que tú estás defendiendo, nos sentamos a negociar. Claro, entonces, pero hay momentos donde eso es complicado porque vienen con toda la intención de llevarte a la contraria de una cantidad de maneras de creerte y va a empeorar, porque cuando sean ya más grandes, 16, 17, donde creen que saben más que tú, porque uno pasó por eso. Yo siempre Claro. pongo el ejemplo, yo decía a los 18 años, ¿qué va a hacer mi mamá lo que es la calle cuando me decía no vayas para este sitio, no vayas para este sitio, no rumbes en tal lado? ¿Qué va a saber mi mamá lo que es la calle si mi mamá nunca ha rumbeado? Y cuando crecí, caigo en cuenta que mi mamá fue una mujer que vivió los 60 en Londres, cuando estaba el hippie a todo nivel, que estuvo casada con un actor, casada con un músico de rock and roll, que no sé qué, que trabajó en cine. Mi mamá me llevaba 14 vueltas y estaba corriendo 18 plazas y yo juraba todavía que se chupaba el dedo. Sí. ¿No? Y te das Sí. cuenta de eso, que van a empezar a creer que saben más que uno de una cantidad de cosas. Y es muy difícil darles a entender que no, porque incluso para darles a entender que no, tendrías que contar cosas que no quieres que se enteren. ¿Entiendes? O sea, hay cosas que tú no quieres que se enteren y tendrías que decírselo. Mira, muchachito, yo te voy a decir esto. Yo tenía tu edad. Y entonces ahí en ese campo tampoco uno puede caer. Claro. Pero es lo que provoca para que te digas, mira, o sea, pues te estoy hablando con base. ¿Por qué? Porque esto y esto. Entonces, el tema de las pantallas, más allá de las pantallas, todas las herramientas que salen ahora, que uno dice, bueno, ok, pero estamos de verdad creando una generación más segura de sí misma. Estamos realmente creando una generación que maneje mejor la frustración. Estamos creando No. una generación realmente que tenga menos traumas. Según Porque ese libro, o sea, a menos que tú pongas límites con las pantallas,
O sea, y los niños tienen como diferentes, o sea, las niñas y los niños tienen diferentes maneras de verse afectados por eso. Uno, como te digo, es más los juegos y la pornografía, y las niñas es el complejo y la autoestima con las redes sociales. Es brutal. Pero también, o sea, por ejemplo, en mi caso, Salvador no tiene redes sociales. Salvador, el mayor acceso que tiene es a YouTube. Claro. Y cuando yo quiero a veces limitarle la pantalla de cierta manera, él me viene y me compra con que está dibujando, por ejemplo, ¿no? O está editando videos, o está musicalizando, o está doblando, o haciendo animaciones. Sí, Entonces ahí ya me da miedo cuartearle la creatividad de cierta manera, ¿no? Y es claro. verdad, dibuja en el teléfono como si fuera un diseñador gráfico de 30 años, y hace unos videos corta, edita, hace animaciones que tú dices, bueno, este talento lo tiene, no se lo quiero coartar, pero lo que más me da miedo es el YouTube, por ejemplo, ¿no? Porque saca unas opiniones a veces que digo, ya va, Salvador, o sea, tómate, por ejemplo, el tiempo de investigar si lo que dice el tarado este que está siguiendo en ¿Es YouTube verdad o no? es Claro. cierto o es mentira. Pero Sí, también, fíjate, yo era de los que decía, mi hijo no va a tener una pantalla hasta los 12 años. Pero cuando nació y vi que a los 11 meses ya él manejaba de una manera asombrosa la tableta de la mamá, caí en cuenta también que es un tema de generación, un tema, una herramienta que no le puedes quitar y que tiene que, porque es parte de su generación. claro, Eh, no se lo puede. No, yo tampoco se la quité. Lo que pasa es que hay que tener un manejo. Por ejemplo, me parece buenísimo. Mis hijos tampoco tienen redes sociales y no van a tener redes. Oye, ahorita está que quiero Snapchat. No, no tienes. Este, no es quitárselo, es entender, es poner control parental. Y la mayoría de la gente no hace eso. O sea, mucha gente no hace eso. O sea, entre somos pasan 8 o 6 horas pegados jugando o manguereando y no tienen control de otras cosas. pero fíjate que un momento yo pensé, y lo hablaba con Claudio, yo preferiría que juegue con los amigos del colegio algunos de esos juegos en línea privados, porque no tiene permiso de jugar en línea que no sea con gente conocida, que por ejemplo YouTube. Es decir, yo prefiero que pase jugando con los amigos, que ahí empieza la complicidad, empiezan a decirse cosas, empiezan a jugar, a perder, a ganar, a una cantidad de cosas, a que esté viendo a una sola persona diciendo una cantidad de cosas que uno no sabe qué criterio tiene. Exacto. Entonces yo a veces Sí, prefiero los juegos en línea que el YouTube. Y no sé si estoy en lo correcto, pero es como uno los maneja. sí. Igual los juegos en línea y todo eso, yo le digo una vez a la semana de manera aleatoria, o sea, primero él no tiene claro, y una vez a la semana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, bien. Una vez a la semana yo agarro el celular sin que él se esté pendiente y yo reviso absolutamente todos los chats, todo lo que él escribe, lo que escriben los demás, porque por ejemplo aquí, cuando hay algún problema de abuso, de bullying, de lo que sea, todas las personas que están en el chat están involucradas legalmente en eso. Fíjate que Y se lo expliqué. yo desde que tiene 5 años o 6 años empecé también, no sé si estoy en acertado o no, pero empecé a explicar exactamente que la gente que estaba ahí en internet no sabía quién era. Y le dije, y le sigo diciendo 150 veces a la semana, si alguien te pide nombre, si alguien te dice cómo te llamas, si alguien te pregunta dónde vives, si alguien te hace una pregunta X, yo no te voy a quitar el juego a ti. Yo lo que quiero es que me avises para yo leer el mensaje, yo responderlo y yo saber quién está escribiendo ahí. Pero no tengas miedo de que te voy a castigar a ti y quitarte el aparato y que no vas a poder jugar. Lo que quiero que entiendas es que la persona que está al otro lado puede o no puede ser un niño y que hay personas malas que usan esto para acercarse a niños. Entonces, si a ti te preguntan algo que te parece raro, usted me dice, papá, me está preguntando esto. Deje que yo lea el mensaje, que yo responda y después tú sigues jugando, no tengo problema. Pero cuéntamelo primero. Sí, Y hasta sí. ahora ha funcionado, es decir, porque él lo tiene claro y ya tiene desde muy claro, ya tiene 11 años, ya tiene otra malicia, ya hasta piensa peor que uno, muchas cosas, pero sí está claro en lo que sucede. Un día me llegó con el discurso de que no le gustaba Roblox porque el dueño de Roblox no había dejado que pusieran unos controles parentales en contra de los pedófilos. Entonces que ese señor debía estar preso. Entonces me vino con todo un discurso de algún youtuber que escuchó y decía que Roblox no le gustaba. Pero bueno, ya está claro en eso.
Sí, Mira, hay otro sí, tema que vamos a conversar en la radio, sí, dale. este, que queremos ver, el tema de la pareja bicultural. Ok. ¿Por qué las venezolanas enamoran tanto a los extranjeros, chicas? Eso es tan particular. Tanto extranjero que llega y se enamora de una venezolana. Pero eso lo vamos a hablar cuando regresemos a la radio. ¿A cuánto Ok. tenemos? Tenemos 3 minutos, no, ahora podemos empezar a hablar ahora porque tenemos falta tiempo para la publicidad. ¿Por qué crees tú, verdad, que la venezolana tiene tanto éxito con los extranjeros, chicas? Mira, Porque es la yo venezolana, no el creo, venezolano. no, el venezolano no, es más la venezolana. Sí, Sí, yo ¿verdad? creo. Por lo menos es Sí. mucho Bueno, más conocido en redes o en noticias de figuras sí, del espectáculo que se enamoran de venezolanas, ¿no? es verdad, es verdad. Bueno, pero es que yo creo que es que, primero, la mujer venezolana tiene fama de que es espectacular, de que es súper bella, se ha ganado 30.000 millones en mis universos, y si no es, se arregla. Y yo creo que nosotros tenemos algo que, sobre todo para el europeo de repente o para el gringo, es muy atractivo, que es que hacemos hogar, o sea, que nos gusta crear hogar, hacer casa. Es como que eh, uno hace que esta gente que el europeo es muy independiente. Por ejemplo, mi esposo, o sea, se fue hace 30 y pico años de Alemania y llama una vez a la semana a su mamá. Y eso es la vida normal. Aquí de repente el gringo a los 17, 18 años, cuando termina el high school, se va y se muda para otro estado a estudiar en la universidad. Se aleja de la casa. Nosotros En tenemos a los cambio, mangazones hasta los 35 en la casa y algunos se casan y se quedan. tenemos esa sensación de que bueno, de hogar, de casa, y creo que eso le gusta a la gente. Esa sensación de casa, de hogar, Pero de... fíjate que en estos días por casualidad se me atravesó un reel en Instagram, no sé por qué me llegó, que pensó el algoritmo, de un extranjero que decía, no todos los hombres son para las venezolanas. Entonces él da una cantidad de virtudes de la venezolana, pero decía, eso sí, si te equivocas te va a enfrentar, te va a golpear, te va a meter contra la pared, te va a decir todo, no sé qué. O sea, decía, tienes que tener muy claro en qué te estás metiendo, porque no te vas a dejar pasar una. Y si tienes suegra, vas a tener a la suegra ahí. Entonces, pero hace que la vida sea divertida, no cae nunca, nunca es monótona. Con una venezolana jamás vas a aburrirte, porque pasa de esto al otro. Y hablaba de toda la virtud y hablaba de una mujer que lo retaba a diario. Sí, sí, yo creo que, no sé, es bien interesante saber, pero sí pasa. Bueno, mi papá también le pasó. Mi papá es un italiano que llegó a Venezuela y se quedó con una venezolana. ¿Ves? Es decir, la mujer venezolana tiene un éxito rotundo en el exterior, pero rotundo. Y la mayoría han sido relaciones largas y estables, no son para los mal pensados cosas de interés o no. Ahí tienes ejemplo, Cheyenne tiene como 97 Sí, años con la esposa. Bisbal es otro, no sé quién sí. es el otro también que está casado con una señora hace como 40 años. Bertín Osborne también, ¿no? Bertín Osborne, Bertín. el de Nicaragua, el cantante, ¿cómo se llama? Ah, y Arjona, Arjona también. ¿verdad? Maldini, el futbolista también. Voy a hacer publicidad, regresamos a la radio y seguimos hablando de esto. En Asesores RM cumplimos más de 12 años transformando el mercado inmobiliario venezolano con trayectoria y confianza. En este momento la gente desde la esperanza se ha vuelto loca con los precios inmobiliarios, van, suben, van, creen, lo doblan, lo duplican, hacen una cantidad de cosas. Si usted quiere comprar al precio que es, si usted quiere que alguien lo asesore como debe ser, si usted no quiere caer en eso, de vender sobreprecio para que se quede su propiedad fría o de comprar en sobreprecio que tampoco es un buen negocio, hable con la gente de Asesores RM. Tenemos para ofrecerles todo lo que necesiten, desde el más pequeño de 50 metros hasta lo más grande, de lo más tranquilo hasta lo más lujoso. Tenemos una cantidad y una cartera amplia de cualquier propiedad que usted quiera comprar en este momento o si quiere vender, lo asesoramos de la mejor manera. En este momento estamos abriendo las puertas de los proyectos primarios más exclusivos de Caracas. Tenemos en nuestra cartera Sky Park, Promide y Cuarzo en la Castellana, tenemos Verdi, tenemos la innovación de Blue Loft, Vertical, Jalisco y CFM en las Mercedes con una vista maravillosa, Next, que está a punto ya de terminar todo, que no saben lo que es esas oficinas que están ahí. 302, los verticales 152 y 184. Recuérdalo muy bien, el futuro de tu inversión
están en las mejores zonas de la capital. Y Asesores RM siempre están de la mano contigo y tenemos la carta que nadie supera. Financiamiento sin intereses. Si se quieren comunicar con nosotros a través del 0424-199-6758 o 0424-141-3908 o a través de @ tu asesor RM. Asesores RM de la mano contigo. Hay gente que le gustan los lunes, hay gente que no le gustan los lunes, pero hay una cosa que nadie puede decir que no le gusta de los lunes. Y es que KFC, si no te resistes, lo terminarás dipiando. Hoy es lunes de estar con dos. Con dos salsas, claro, con dos salsas, porque en nuestros nuevos buckets de salsas no podrás evitar caer en la tentación de estar con dos. Ahí es la única manera donde tu esposa te va a dar permiso para que seas infiel. Con dos. La salsa secreta y la salsa búfalo. Ya va, estoy como... Hizo agua en la boca y hasta me ahogué. Recuerda que si está buena la salsa, lo vas a terminar dipeando. Disponible en nuestros canales de venta nacional, porque KFC, auténticamente creepy y siempre original. Ah, caramba, ya sé qué me pasó. Tengo que hacer esta promoción y me da mucha envidia porque no voy a estar. Si estás en Margarita en Semana Santa, entonces no te puedes perder la mejor experiencia de la temporada. Saca el Pecho Fest con La Mega. Vamos a traer artistas como Farruko, Gracie, Oscarcito, Atzo, Lara, Ay, sigo tosiendo. Ay, me dio como una alegría. Samalés, Ghost y los mejores DJ te harán pasar 2 días increíbles. Quedan pocas entradas, así que corre y asegura la tuya en golife.com. 2 y 3 de abril saca el Pecho Fest con La Mega en el Centro Comercial Miragua, y lo estoy diciendo desde la impotencia de que yo no voy a ir. Así que por favor vayan y me cuentan. Un espacio seguro para ellos. Si están ellas. Mal entendido por Onda, la superestación. Y estamos de regreso con Malentendido aquí en la Onda Superestación, y espero que mi voz regrese. Ando con una piquiña y una tosedera que no entendí. Me agarró en medio de la publicidad. 4:41 de la tarde y seguimos conversando con Mónica Pascualotto. Estábamos conversando en Mundo R ahora del tema de las parejas biculturales. Hablando de esa... No es extraña porque nuestras mujeres son maravillosas, pero que estamos resaltando el hecho de que a las mujeres venezolanas les va maravillosamente bien en el mercado extranjero. Es decir, hay una cantidad de gente de afuera que se enamora loca y perdidamente de las venezolanas, y hay relaciones íconos y larguísimas. Mónica está casada con un alemán, Ralf Kingner, actor y profesor de actuación. ¿Ya tienen cuánto tiempo juntos? Como 17 años ya. Sí, más o menos. 16, 17 años, sí. Sí, nosotros estamos como parejos, ¿Cómo pasa Claudio y el yo. tiempo? Sí. Sí, ya bastante tiempo, pero fíjate qué interesante, porque yo también vengo de una relación bicultural. Mi papá es italiano, mi mamá era venezolana, mi mamá es venezolana. Y yo creo que para el extranjero, por ejemplo, el alemán, la mujer venezolana es una mujer que siempre está arreglada, es una mujer coqueta, es una mujer que hace hogar, que es una mujer, o sea, encuentras esa cosa de familia. Y si lo ves aquí también, por ejemplo, en la sociedad americana, el hogar es como, bueno, aquí el otro día alguien estaba diciendo que aquí los padres y los hijos tienen que hacer una cita y ponerlo en calendario para verse de vez en cuando y cenar. En cambio, yo creo que la mujer venezolana tiende a formar ese hogar y a tener ese calor de hogar, y eso es muy atractivo para el europeo, para el extranjero. Dice que hay una encuesta que dice entre los latinos europeos que los europeos
aman que hay mejor división de compromisos de tareas, ¿no? ¿Sí? Que la latina divide más el tema de las tareas de hogar y de responsabilidades. Fíjate que en España dicen que las bodas entre latinos y ¿Sí? españoles crecieron un 46% en los últimos años. O sea, Wow, no, no sé, es una no sé. cifra alta. Estamos Que la hablando. latina hace que se divida más las cosas. Sí. Sí, me pareció como extraño el dato, pero estaba por ahí. Hablan de que en Madrid el Bueno, y cierto. yo tengo 16 años tratando de entrenar al mío para que haga ciertas cosas en el hogar, eso es cierto. Es que tú creías que era un pastor alemán, que son obedientes. No, hay una diferencia ahí. No, 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 no. Pero eso sí, los alemanes son rigurosos. Lo que Pero aprenden lo estábamos hace todo el hablando tiempo. antes. Sí, eso sí es cierto. Lo que aprende lo hace todo el tiempo y rigurosamente a la misma hora, en el mismo momento, en el mismo lugar. No se Claro. lo cambia. Pero estábamos conversando antes de entrar al aire de la cantidad de verdad de extranjeros que terminan con venezolanas. Estabas hablando de Chayanne, hablamos de Bertín Osborne, de David Bisbal. Hay Arjona. una cantidad grande, grande, grande. Arjona también. Sí, hay un Terminan montón. frases Maldini, larguísimas el de paso. futbolista, también me está diciendo mi operador aquí, me acordó, Maldini, el futbolista también, y tienen también como 50 años casados, o sea, son relaciones estables, más allá de la gente que venga a decir que son relaciones por interés o no sé qué, o la visa, qué sé yo, no, relaciones muy estables, ya con hijos Sí. de mucho tiempo, y que siempre se expresan desde el amor enorme. A Cheyenne cada vez que le hablan de la esposa se le cae la baba. Sí, y no tanto al revés, que eso también lo estabas comentando tú y yo decía, bueno, no lo sé. No sé si de repente nosotros las mujeres latinas de repente criamos a los hombres dentro de ese mismo machismo que hace que encuentres eso tan diferente en el europeo, porque la educación europea del hombre no es tan machista, por ejemplo, que es la que yo tengo como ejemplo. Pero no está machista en Quizás qué estas generaciones sentido. nuevas están. Pero porque No, quizás, no estoy hablando de estas nuevas generaciones, de las generaciones anteriores. pero las ¿Ok? generaciones Porque anteriores acuérdate fueron las que que nos criaron a nosotros, mucho europeo que vino. Entonces, hay un tema, es que hay machismo de distintos niveles y distintas maneras de ver, ¿no? Indudablemente está el violento, que es el claro. peor de cualquier ser humano. Está el machismo en eso, en la responsabilidad del hogar o en la responsabilidad de la crianza de los hijos, en esas responsabilidades que muchas veces el hombre europeo también lo evita. Es decir, porque está mucho más acostumbrado al hecho de. Pero mira, a mí me impresionó y te voy a echar este cuento, porque yo ahorita estuve en noviembre en Alemania y hacía frío, pero íbamos a la piscina del pueblo, ¿ok? Y en un 80% quienes estaban con los niños en la piscina eran los papás, no eran las mamás. Mira tú. O sea, tú no ves en los países latinos que los hombres carguen a los muchachos en el coche para Ahora arriba y para sí, abajo. ahora se ve muchísimo. Claro, ahora se ve mucho más, pero no era algo tan común como, por ejemplo, a mí me llamó la atención. Claro. Me llamó la atención, pero ponderosamente que yo era una de las pocas mamás que estaba en el lugar. Y así fue repetido durante las 3, 4 veces que yo fui. O por ejemplo, aquí te das cuenta que la gente sale a caminar y sale a caminar a los bebés y son los papás en la mañana que salen a trotar con los coches. Eso es como diferente. Y recuerdo, por ejemplo, que en nuestras casas era así como que, ay, terminamos de comer. ¿A quién le decía levanta la mesa con la mamá? A las niñas. Ok, vamos a levantar, niñitas, a levantar la mesa. Y los varones no levantaban las mesas, de repente no fregaban. O sea, ese tipo de cosas en la cultura de nosotros era como algo mucho más de la mujer que del hombre. Y sí Sí siento que de era. repente en el europeo es diferente. Pero fíjate que me llama la atención porque pensando en voz alta, esas son muchas tradiciones europeas que uno venía del europeo que llegó aquí, ¿no? Ajá. Incluso creo que el europeo era como mucho más ausente el papá que los mismos venezolanos, ¿no? Mi papá en su vida fue un pañal, Por pero en eso, la y vida, eso eran costumbres europeas, ¿no? También, porque venían, claro. ojo, estamos hablando de una generación que vino a trabajar pero
como esclavos así de sol a sol para poder mantener a la familia que tenían aquí, traerse a la gente que tenía allá, que llegaron a meterse 10 en una habitación porque estaban trabajando en alguna obra de una carretera o algo y ahorrar dinero, se dormían y comían pan con mortadela, que era más económico, para poder ahorrar y traerse a la familia. Era gente que tenía una disciplina de trabajo enorme. Ya va, que se nos fue el audio. Entonces Aquí estaba- estoy, aquí Ajá, estoy, ok. aquí estoy. Aquí estoy. Era una gente que tenía una disciplina de trabajo muy, muy grande. Entonces, que estaba acostumbrada solo a trabajar, de sol a sol. Y no se ocupaban del hogar por eso. Ese inmigrante que llegó aquí a levantar familia porque llegó con una mano delante y otra atrás. Correcto. ¿No? Pero fíjate que Correcto. últimamente sí me han parecido de repente, sobre todo con mujeres americanas, venezolanos casados con mujeres americanas, y entonces ya, claro, los ves porque empiezan en las redes como a hablar de las diferentes culturas. También se me apareció una italiana con un venezolano, entonces ella aprendió a hacer arepas para hacer las arepas a él. Ya han aparecido como hombres, pero no tan rimbombantes como los que hemos visto en los nombres que hemos hablado de farándula o de la música, ¿no? Sí. Pero sí, Pero en general, sí te voy a decir también que así como tiene sus cosas maravillosas, también el crecer con dos culturas tan distintas eso es decir, también tiene cosas que ¿qué son se ha muy mantenido de retadoras en la Alemania en tu pareja. casa? ¿Qué se ha mantenido de Alemania en tu casa? Mira, no es que se ha mantenido algo de Alemania en la casa, sino que, por ejemplo, llega un momento en que la convivencia o digamos la cercanía de mi familia y como nosotros vivimos la familia, para ellos llega un momento en que es como que yo necesito mi espacio. O sea, ¿cómo es esto que tu mamá la tengo en la sala de mi casa todos los fines de semana? Exacto. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que aprender a manejar y para que para no herir susceptibilidades y decirle de repente a tu familia, mira, yo necesito cierto espacio también porque hay que entender que él no creció así, que eso no es así. Y hay muchos pequeños detalles culturales que sí van saliendo con el pasar de los años, cuando obviamente ya pasa el enamoramiento químico y empieza uno a ver que si ya la pareja es complicada porque son dos seres totalmente distintos, a eso le tienes que sumar digamos, el bagaje cultural que es muy diferente también entre uno y otro. Ojo, y a la hora, por ejemplo, de criar dos hijos, ¿de qué manera puedes lidiar las dos maneras de crianza distintas que han tenido ustedes, ¿no? Porque aparte está haciendo un podcast de hablar de lo parental, pero entonces aparte tienen dos visiones distintas de la vida, fueron criados de dos maneras totalmente distintas. ¿Cómo llegar a un acuerdo de decir cómo queremos que sean nuestros hijos? ¿Hacia qué lado nos vamos a lanzar? ¿Cómo llegamos a un punto medio? Claro, claro. Eso lleva trabajo y lleva respiración y lleva negociación y, y es muy interesante porque si hay algo que yo aprendí es que lo que es de repente la manera correcta para mí y como yo haría las cosas, quizás no es la manera correcta para él hacer las cosas y las dos son viables, Válida. las dos son válidas. Entonces ese proceso de negociación es importante con respeto, saber que va a haber momentos en donde aunque no te provoque vas a tener que ceder y en otros pues vas a tener que poner mano dura y negociar y el otro es el que tiene que ceder para que haya una buena balanza en la relación. Y que Pero los hijos sí vean un es solo bloque y no dos correcto, opiniones distintas. correcto. Es Bueno, correcto. cariño mío, se me acaba el tiempo. Gracias por acompañarme. Te quiero. Te quiero un montón, no, no, no. Despídete de la gente que te está escuchando y que te extraña. Dame las coordenadas del podcast y todo lo que estás haciendo, por favor. Un beso grande a todos. Bueno, pueden ver los episodios de Bajo este Techo en YouTube. Lo van a encontrar en mi canal de YouTube, Mónica Pascualoto, o colocan Bajo este Techo. Y bueno, siempre súper activa a través de las redes sociales, compartiendo con todos ustedes todos los conocimientos que me van llegando por un lado y por el otro. Ahí vamos. Después ustedes deciden si los usan o no los usan, pero ahí está. Si los usan o no.
Claro, ahí está. Gracias, cariño, se te quiere un montón. Beso a la gata, beso a todos. Saludos a Ralph, dile que se le quiere y bendiciones Bye. a los chamos, cuídense mucho.